Eh, la sesión pasada me parece que fue muy útil porque permitió que cada quien manifestara sus intereses, etcétera, y pudiese tener, digamos, una idea, cada quien de lo que quiere, o más enfocado a sus propios intereses, y yo también de los intereses que cada quien pueda tener. Hay algo que me gustaría revisar, porque el tema de este seminario, de este semestre, es el de la representación gráfica de las fantasías individuales. Eh, Parecería que es algo muy técnico, pero yo quisiera que entre todos dejen sus micrófonos abiertos también, por favor. Prefiero ahorita tener esta apertura en todo el mundo, que tengan sus micrófonos y cámaras abiertas. Ok, muy bien. Yo tengo aquí una pregunta en general. ¿Cómo, cómo podemos hacer nosotros cuando queremos registrar lo que nos imaginamos? Imaginen que piensan en una pieza para piano y conocen bien el piano, o no lo conocen, o para cualquier instrumento, o para su propia voz, y no tienen idea de cómo hacerlo. Quiero ponerme en ese primer escalón y ponerlos a todos y cada uno en ese mismo escalón, independientemente del nivel y los conocimientos que sé que algunos de ustedes tienen, sin duda. Eh, pero mi pregunta es esta, ¿cómo podemos hacer para que sea más eficiente nuestra, nuestra notación musical? Puedo referirme a una notación musical tradicional o muy avanzada, la que ustedes quieran, escojan. Mm, Después les voy a pedir que me recuerden hablar sobre el proyecto de un OPIC tridimensional que estuve charlando con Hugo eh, esta semana que pasó sobre la posibilidad de que desarrollasen, me dijo que era difícil, pero no imposible, que desarrollasen de alguna manera algún sistema tridimensional para el registro gráfico. Bien, ¿cómo se les ocurre que sea el mejor mecanismo para registrar sus ideas? ¿Les sirve el solfeo o creen que está rebasado el solfeo? ¿O qué es lo que creen que puede servirles del solfeo? ¿Qué es lo que creen que puede servirles de la tradición? ¿Y qué es lo que podemos literalmente descartar algunos si no tenemos interés en ella? Pero ¿hasta qué punto podemos descartar al menos las partes más elementales de la tradición? Y una de ellas sería el solfeo. Eh, a ver, Alan, ¿para qué sirve el solfeo? Pues En para absoluto, leer y escribir. leer y escribir. No, sirve para algo más, Para descifrar. para descifrar, ya van tres. ¿Para qué más? Pues es un punto de comunicación, ¿no? Entre el compositor y los intérpretes. Ya van Es cuatro. ¿Para qué más? Para, bueno, yo Bueno, como, pues es una interfase, ¿no? Es una, perdón, Judith, no, sí te está bien. corté. Más Judith. Es que lo que No, les quiero compartir porque yo di muchos años este solfeo y a nivel de iniciación aquí en Puebla y a nivel de licenciatura y lo que pude darme cuenta es que pues los formatea a los alumnos dentro de un sistema en el cual después para ir a otro tipo de, por ejemplo, de trabajo creativo no pueden ir, les cuesta mucho trabajo, los formatea mucho en ese sentido. formatea. Bueno, ahí tenemos cinco aspectos. ¿Qué iba a decir Mauricio? Y desapareció. Lo desapareciste, Judith. Tengo ese poder. también como medio de registro. Ok, ya van seis. ¿Qué más? Bárbara, tú estás comenzando, a lo mejor tienes una mirada inocente. Mm, ¿Para qué sirve el solfeo? ¿Para qué es esa cosa?
Es cosa de los viejitos, de la tradición, de, del do, re, mi, fa, sol. Pues creo que un poco lo que dice que se toma como lo básico, que son los intervalos y todo eso como para empezar. Ok. 7. Es como bueno, no es como, es un entrenamiento para la sensibilización auditiva, el solfeo, ¿no? Es la primera observación que se hace respecto a oír. 8. Le atinó a lo que yo estaba esperando. El solfeo refiere a escucha, es decir, a oír, registrar y transmitir lo que uno oye, para que uno pueda oír lo mismo, ¿no? Eh, Miski, ¿para qué más sirve el solfeo? Para imaginar la tesitura de otros instrumentos. Para imaginar la tesitura de los instrumentos. O para pensar también, ¿no? Imaginar, pensar, Sí. codificar o registrar o lo que fuera, ¿no? O sea, para un conjunto de cosas, pero nos puede servir para... Y de la voz también, ¿no? Podemos Sí. decir. O incluso de música electrónica o electroacústica o concreta, o de ruidos. Mm. Sí. Podría seguir sirviendo. ¿Por qué será que sirve? ¿Por qué será que sirve? Lo que pasa, Julio, bueno, cuando yo daba clase, los alumnos trabajaban todo tipo de, evidentemente, de rítmicas y melodías para de alguna manera automatizar al cerebro a identificar más rápido todo lo que son las partituras de la tradición. Entonces, eso para ellos era muy útil porque así podían entrar, por ejemplo, tener más habilidad para la lectura a primera vista. Ellos, bueno, el nivel de licenciatura que di, es lo que me pedían más, precisamente tener como automatismos de reconocimiento. Bueno, es lo que estabas diciendo, formatear. Es decir, Sí, tiene mucho, efectivamente. mucho Sí, de entrenamiento automatizado, ¿no? sí, sí. Bueno, en gran parte, es cierto, el solfeo no ayuda a la gente a pensar. No está hecho para que se piense, No, está hecho para obedecer. Es un poco, casi un sistema militarizado, ¿no? Nada en sí. contra de los militares, yo soy hijo de un coronel de Estado Mayor, Wow. pero sí está pensado para, pues casi para establecer un conjunto de códigos y que estos códigos sean eficientes y no nos fallen, ¿no? Pero, Efectivamente. ¿por qué será que sí sirve o por qué será que no sirve? ¿Alguien está en contra del solfeo? Ataques, vienen, todos los ataques en contra del solfeo. A ver, Judith tiene todos los ataques en contra del solfeo, ya sacó una colección. Es que yo fui maestra de También. solfeo. Sí, Ajá. yo fui maestra. Perdón, Judith. Lo Pensaba- dices, lo dices alzándote de hombros como diciendo, bueno, nadie es perfecto, ¿no? Es que yo creo que el solfeo o la voz de por sí es el primer acercamiento hacia algún instrumento o hacia algún sonido en específico. ¿Y el solfeo qué tiene que ver con eso? Ah, el solfeo, porque se canta. Claro. Bueno, pero sirve O también sea, no si solamente para cantar, sino fuese, para tocar cualquier instrumento, o para escuchar, o para, sí, para entonar algún cántico en misa, ¿no? Yo que nunca he ido ahí, sé que a algunos les ha servido, ¿no? Sí, por eso no sé, Julio, también me he preguntado mucho precisamente cómo se le denomina, por ejemplo, en Estados Unidos, entrenamiento auditivo, es otra cosa. Eso, No sé eso si, es más, efectivamente, eso es más reciente, ¿no? Tiene otras sí, denominaciones. Eh, efectivamente. alguien me dijo que en Alemania ya no se estudiaba el solfeo, no era obligatorio en los conservatorios. Bueno, claro que no, porque es obligatorio en las iglesias. No hay quien se salve del pastor protestante, ¿no? O incluso del católico. En Alemania, católicos o protestantes solfean. Sí, El día que dejen de solfear, bueno, van a recibir un sermón de la montaña, ¿no? Seguramente, ¿no? Pero, sí. ¿por qué sí sirve y por qué no sirve? Es el momento de protestar. Bueno, yo puedo dar una perspectiva, además de lo que me dedico, muchos años dirigí coros de niños y he de decir que yo creo que el solfeo es la parte de la música que más músicos frustrados ha generado, ¿no? O más ha evitado que haya músicos, porque precisamente lo que veía con los niños
es que es muy erróneo querer entrar a la música primero a través del solfeo, porque para ellos la música se vivía de una manera natural a partir de la experiencia del canto. Y cuando se enseñaba el solfeo tradicional, para ellos era algo muy frustrante porque no lo podían ligar a alguna otra cuestión vivencial. Y muchos terminaban por, no solo en la parte del canto, sino por ejemplo en los instrumentos, terminaban por alejarse de la formación musical por imponerles que para tocar tenían que saber leer, ¿no? Había muchos niños que de repente eran excelentes y que les decías, a ver, toca esto, y lo tocaban, pero les dolía la parte de leer, ¿no? Entonces, creo que los errores de solfeo, Les dolían los ojos o les dolía qué es lo que la decían? voluntad, Ah, les dolía la voluntad, o sea, en la realidad decían, a voluntad. mí no me da la gana, dicho Ajá. en buen castizo. Pues sí, o sea, de repente ya, o sea, los veías sufrir, ¿no? O sea, que cuando les empezabas a explicar, ¿no? Pues es que esta nota se lee aquí, tal, tal, pues ya empezaba. Había un trabajo ahí cognitivo que, pues no siempre les gustaba. Algunos que eran más o interesados o dóciles, tal vez es la palabra, sí lo podían conquistar, pero el caso de los niños es muy peculiar. Entonces creo que lo que me llegaba a funcionar es partir muchísimo de la experiencia, ya sobre una experiencia musical íntegra, de ahí construir hacia el solfeo. Pero el solfeo como primer punto de contacto con la música creo que es un error pedagógico. Yo más que en contra del solfeo estoy en contra de cómo se enseña a veces el solfeo, porque creo que el solfeo es fundamental, ¿no? Y también, o sea, hay veces que del lado creativo creemos que que podemos comunicarnos de otra manera que no sea a través del solfeo. Y no siempre es así. O sea, por algo tantos años ha durado el solfeo, ¿no? O sea, es la manera en la que tú puedes llegar a que una orquesta entienda medianamente qué es lo que quieres comunicar a través de una obra y que te puedan tocar, ¿no? Más que, repito, más que contra el solfeo es en cuanto a cómo se enseña, porque pues virtudes tiene mucho el solfeo, o sea, si no fuera por él, inclusive si no fuera porque podemos escribir la música y representarla, no creo que la música occidental hubiese avanzado como ha avanzado. O sea, a partir de que podemos registrar el imaginario sonoro, lo podemos analizar y manipularlo. O sea, sí ha servido Sí ha servido. Pero, durante pero yo siglos. ahí, pero yo quisiera agregar algo a lo que estás comentando. Lo que está comentando hoy. Lo que creo es que como se ha servido, pero el problema ha sido el enfoque. En eso tienes mucha razón. Ujú. Yo también empecé, vaya, cuando empecé con los niños, a enseñarles, y yo decía, pero es que esto les quita el alma, o sea, para poder ser creativos en la música. Y efectivamente, como lo notas bien, Roy, a muchos se les quitaban las ganas de estudiar música. Yo una vez fui a un congreso a Tampico y ahí yo vi que, por ejemplo, una de las ideas que proponían los suecos es que el solfeo ya no se enseñara como se enseña, sino más bien que el acercamiento hacia la música fuera a través de la intuición y como medio ellos utilizaban mucho y se han desarrollado pedagogías muy interesantes a través de la improvisación. Entonces me parecía fantástico, hicieron demostraciones con niños mexicanos, ¿eh? Y los niños estaban felices de poder tener ese acercamiento al instrumento sin tener que pasar por la lectura o sin tener que pasar por un formateo de que esto es do, esto es mi, esto nada. Todo empezaba a través de una manera muy intuitiva y de hecho desarrollaron una manera de acercarse a la música realmente más próxima, ¿no? A lo que ellos conocen cuando son niños. No dudo que hay niños que prefieren tener muchas certezas y el solfeo les viene súper bien, ¿no? Lo que es la nota escrita, pero no a todos, casi a ninguno. Bueno, porque lo que estás diciendo es que en el fondo la educación tradicional está orientada a generar destrezas. Tienes que saber bien cómo se hace esto, incluso antes de entenderlo, para qué es. O sea, no, yo no conozco, nunca conocí a algún maestro de solfeo que dijera para qué era aquello. Yo me libré a los 6 meses de estudiar solfeo porque tenía oído absoluto y ya no lo estaba. O sea, le dije al maestro, deme la libertad, no, pues, la puedes tener si puedes resolver el último ejercicio del solfeo de los solfeos, que póngamelo. Y me puso uno, está muy fácil, póngame el anterior, que es más difícil, está en sol menor. Ya, lo Ujú. solfeé y ya me libró, me dejó que me fuera. Dije, no sé a usted cómo le agradezco, pero Qué maravilla. tendré 10 en todos los años. Dice, sí, ya, no hay problema.
Qué maravilla. Pero yo mismo Era tenía, pésimo maestro entonces. ¿eh? Era pésimo maestro entonces. No era una buena persona, era un buen maestro, pero digo, sí, o sea, un maestro de solfeo hace 60 años, pues Claro. era una buena persona y era un buen maestro dentro de lo posible. Pero lo que sí me ocurrió es que por más que yo no tuviera que ir a la clase de solfeo, la clase de solfeo se me quedó en la mente, es decir, no esa, sino todas las demás clases de solfeo. Es decir, fui adiestrado para poder realizar, no sé, eso, trabajos en donde tuviera yo que mostrar mis destrezas. Es la destreza lo que importaba. No importaba tanto el que cada quien pudiese pensar y resolver las cuestiones de oído por su propia cuenta. ¿Hay alguien que sí haya tenido una experiencia libre, liberadora a través del solfeo? ¿Alguno de todos ustedes? Que levante la mano o calle para siempre. ¿Alguien? Pero libre ¿Alan? en, ¿cómo? ¿En qué sentido? Sí, 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 sí. Es decir, que tú hayas eh, tenido una clase de solfeo en la que tú mismo hayas podido diseñar tus ejercicios, en la que tú mismo hayas podido entender el fondo que tenía el solfeo para llegar a utilizarlo de una manera Pues feliz. ajá, en una clase, no. Más bien, me daban una clase de, por ejemplo, intervalos. Y luego, pues cuando me iba al piano a componer, pues como que empezaba a intuir cosas y ya como que hacía mis propios métodos y luego a la clase siguiente me enseñaban lo que yo había descubierto y así. Eso no estaba mal, eso no estaba mal, que tú pudieras descubrir por cuenta propia, que incluso te hicieras tú mismo ejercicios y que la siguiente ocasión dijeras, ah, bueno, ahora me toca eso que ya descubrí porque he ido avanzando, digamos, paso por paso, ¿no? El aprendizaje de Ujú. dimensiones de los intervalos o intervalos principales, los más fáciles, más accesibles, etcétera, ¿no? Sí, y además me sorprendía yo porque, o sea, entendía, según en mi cabeza, como tres cosas y cuando iba a la clase pues era como 2 o 3 meses de clases Ujú. y por eso me aburro. Es decir, exactamente, es decir, el aburrimiento tiene que ver con que hay algo de burro en el método, ¿no? El método es muy burro, muy tonto. Pues es que estoy de acuerdo con Cadet porque no es en sí o sea, yo no creo que sea el método que esté muy tonto, más bien la manera en la que se enseña es muy tonta, así muy como matemáticas, muy gris, muy aburrida y como tú dijiste, no deja nada a la intuición. Pero pues es que yo intuía esas cosas solo Ujú. y luego iba a las clases y pues me enseñaban eso. Me enseñaban lo que yo había, o sea, los patrones que yo había visto, así de, pues, ¿qué pasa si una quinta la volteo? Pues es una cuarta. Y entonces, 1000 años después de clases ya me decían eso. Ya, de acuerdo. O sea, hay operaciones lógicas de reversibilidad, ¿no? Como DB o DQ o QP, Ujú. ¿no? O Ya, ajá. DP, que nos permiten eh, entender mejor incluso ciertas relaciones entre puntos en el espacio. Sí, Son relaciones de pero, álgebra, pero pero no, es, no se ajá. utiliza, el solfeo no utiliza el álgebra, aunque lo ha utilizado para sus lecciones, pero el solfeo básicamente son lecciones de adiestramiento. Es la noción que se tiene. No que sea una disciplina para permitirnos entender lo que oímos afuera o dentro y permitirnos registrarlo por Pues, escrito pues o de es que memoria. a mí sí me funcionó para eso. Ve, a mí también, ya a muchos nos funciona, a mí me sigue funcionando, a pesar de que soy un mal chico, el peor de la clase, digamos, en la tradición musical, soy el que más rompe puentes, etcétera, pero no importa. Digamos, sería yo el peor ejemplo de un buen alumno de solfeo, es decir, por mi rebeldía, pero esa rebeldía a lo mejor me permite, y la tenía
me permite entender cosas que yo no podría haber entendido de otra manera, Pues claro. porque el mero adiestramiento no conduce a la comprensión de nociones básicas. En la vez anterior, bueno, ahorita nos hemos ido a revisar esta noción del solfeo que parece ser tan predominante y con la que pues, todavía no encuentro a alguien, excepto Alan, que esté completamente satisfecho. Alan no lo está, pero sí le sirve. Yo también me sirve, pero seguramente que a varios de los demás les sirve. Tiene sin duda, Roy, por ejemplo, le sirve, Judith le puede servir, en fin, creo que a todo el mundo nos sirve, pero lo que no nos sirve es la noción de adiestrar, es decir, hacernos diestros, es decir, ir derecho por un camino y no salirse de él. Salirse de él, ¿qué quiere decir? Bueno, cambiar la ruta que se ha diseñado para nosotros y no ser capaces de entender por cuenta propia, quizá. Puede haber quien sea rebelde y diga, no, a mí esto no me sirve de nada, y bueno, se hay que hacer cosas que ni siquiera necesitaran del solfeo, no lo sé. Pero la cuestión es que si nosotros nos preguntamos cuál es la utilidad que puede tener el solfeo, se habrán dado cuenta que después de 8 respuestas distintas, la última condujo al oído, algo que tenía que ver con la audición. Hasta el final se llegó ahí. Todo lo demás eran obstáculos, obstáculos para llegar a entender para qué servía. Si nos ponemos a revisar en la historia de la música, por ejemplo, recuerden el canto gregoriano, si no lo conocen sería tiempo de que lo conocieran, utiliza 4 líneas y utiliza una clave, que puede ser claves de do o una clave de fa, y registra de igual manera. O sea, las alturas van de arriba, de abajo hacia arriba, Ujú. o de arriba hacia abajo, es igual. Pero los movimientos están registrados sobre 4 referencias. Esas 4 referencias nos sirven de alguna forma de resolución. Quiero decir con resolución. En fotografía se dice, pues esta fotografía tiene una alta resolución en píxeles, ¿verdad? Ujú. Pero en el caso de la música, necesitamos una pequeña resolución al fin que no se rebasa de lo que se llama tradicionalmente una octava. Sería muy raro llegar a una novena. Se puede, en algunas melodías del canto gregoriano ocurre, pero con 4 líneas basta para que no sea indispensable ir más allá. A Guido d'Arezzo, digo, esos son el registro histórico del canto gregoriano, afortunadamente, se le debe al solfeo, o sea, se debe a la escritura basada en la noción de solfeo. Aunque solfeo no sería la noción, ahí me equivoco, sería más bien del registro de las alturas, del registro gráfico de las alturas, porque en realidad sí se utiliza un registro gráfico. En este caso, que va saltando. Voy de un do a un re, a un mi, fa, sol, la, si y un do. No había escala cromática. No se utilizaba. Luego entonces, estos saltos que hay entre un sonido y otro, entre una nota, y si estamos hablando de algo notado, permitían que utilizáramos una escala, la idea de escala como escalera. Estos son escalones, está el escalón de base, el escalón de en medio, o sea, no hay escalón, el otro escalón, el de en medio, escalón, en medio, escalón. Pues digamos lo que haríamos con una cuadrícula si dibujásemos, ¿no? Ujú. Imaginen que en vez de tener esas 4 líneas, tuviésemos también otras 4 para tener una rejilla en la que registráramos, por un lado, el tiempo, en este sentido, o por un lado, la altura, las X, la coordenada X, las coordenadas cartesianas, y por otra parte el tiempo, que sería ir de aquí a acá o de aquí a acá. Según se adopte, podemos ir en el sentido de la escritura tradicional o en el sentido opuesto a la escritura tradicional. Lo que nos permite también pensar en que si voy de A a Z, puedo una vez más pensar en reversa, puedo ir de Z a A. Ujú. Una vez más, nos planteamos la idea del registro gráfico y del álgebra. O sea, aquello que represento como D,
lo puedo entender también como B, Ujú, utilizando las minúsculas. Y si tengo esta visión, también puedo tener esta otra. ujú, Es decir, entre D y Q. ujú, Y si tengo esta Q, puedo tener también esta P. Son 4 operaciones básicas del álgebra con las que cuenta la música. ¿Serán suficientes? Son muy útiles. Son las más útiles que pueda haber. No necesariamente que tengamos un registro con tan poca resolución. ujú, Digamos que entre aquí y acá haya una tercera menor o mayor, haya solamente terceras, o que entre aquí y acá haya solamente fragmentos de un segundo, una cuarta parte de un segundo, cuando más rápido, o la mitad de un segundo para ir más lento. Entonces, esta combinación entre espacio y tiempo es fundamental para el registro que podemos llamarle cronográfico en música. Es un registro particularmente útil porque mediante él podemos localizar cualquier punto en el tiempo-espacio o en el espacio-tiempo, como ustedes gusten. No se escapa. ¿Cuánto dura o cuánto cubre? Si podemos decir que va de aquí a acá, pues ya nos da un intervalo de ujú. altura, o podemos hacerlo así, que nos da otro intervalo de tiempo. Es curioso que nos hayan enseñado matemática e incluso este tipo de matemática en la preparatoria o en la secundaria y que no se les haya ocurrido a los profesores de música utilizarla. Es un conocimiento elemental. Pero con ello podemos hacer que la otra persona piense y pueda recurrir a sus propios métodos de registro cronográfico, cronos tiempo, gráfico, estoy hablando de una gráfica, no está incluyendo cronográfico, incluiría cronos, incluiría también al espacio, ¿no? O podemos decir espacio cronográfico, ¿no? De la música. ¿Hay algún método mejor que esto? Yo, por ejemplo, propongo hacer trayectorias en 3 dimensiones en donde el tiempo está en la propia trayectoria. Si construyéramos un hilo y fuéramos atando un cabito en cada punto de la trayectoria, lo atamos y hacemos así lentamente, pum, atamos el cabito, atamos otro, muy lentamente, atamos otro y a intervalos de tiempo igual podemos crear una trayectoria que fue primero así, luego así y luego así, más lento, en 3 dimensiones. Me sirve, por ejemplo, era lo que yo platicaba con Hugo Solís, para que, si se quiere, la altura siga correspondiendo a la altura del sonido, para que la profundidad me permita representar la intensidad y para que la lateralidad me permita representar aquí en mi pantalla, en mi casa, lo que se vería el brillo está de este lado y lo que tiene más sombra está de este otro. Para representar el brillo máximo y mínimo, o algún cierto mínimo. Pero en una sola trayectoria puedo representar todo esto. Es decir, por ejemplo, Ujú. voy a ilustrar. Supongo que sí pueden observar que estoy yendo del fondo al frente. Sí. Esto sería un crescendo, ¿verdad? Ujú. Y lo puedo cantar. No he cambiado de altura, pero puedo hacer. Ujú. ¿Les parece lógico? O sea, ¿les parece que estaría conectado con sus propias percepciones? Digan, cada uno, por favor. Bárbara, Sí, tienes la palabra. sí Porque me tiene parece abierto el micrófono. que está conectado. De hecho, me recuerda mucho a los directores de orquesta cuando hay más
cuando piden más intención, normalmente hacen ese tipo de gestos. Ujú. Ok, nomás que lo hacen así. Lo hacen así, no así. ¿No? Por favor, al Lo menos, mismo, pero al revés. sí, sí, lo que están haciendo lo hacen así para que el público que está detrás de él tenga esa impresión. Aquí es un crescendo y lo echa para atrás, ¿no? Ajá, Bueno, porque está del otro lado. ¿eh? Porque está del otro lado, ¿no? Porque el público puede estar de Y otro se lado. acerca, entonces se acerca para atrás. Exacto. Ahora, igualmente, si sigo haciendo esa representación, o sea, les parece que fue útil. Si yo ahora me voy a cambiar de altura de acuerdo con la plomada, y hago esto, si lo entono sería... ¿Les parece? Bárbara, tiene abierto el micrófono. Todos los demás, como no tienen abierto el micrófono, ese bueno, excepto Judith y Ujú. Bárbara, las dos jóvenes que están aquí, y Alan, perdón, tres. Bárbara, Sí, sí me parece también lógico. ok. Lógico y aceptable a nivel de la percepción, visualmente, Sí, o en la relación, llamémoslo mejor, audiovisual, sí, lo que escucho y lo que veo están conectados. sí. Bueno, pues tiene cierto tipo, también Judith, piensa lo mismo. Yo te quería hacer precisamente, me hiciste pensar cuando hiciste precisamente este acercamiento de que no hay cambio de altura, pero sí de acercamiento vaya, más bien de creciendo cuando nos acercamos a la pantalla. Eso me hizo recordar mucho la música concreta de los franceses, de cómo precisamente esta música da la impresión que de repente el objeto sonoro se acerca a nosotros y tiene esta idea de que el sonido se proyecta y llega cuando está más cerca de la grabación, del aparato de grabación, da la impresión que este objeto sonoro se acerca a la fuente que está grabando. Eso me parece muy interesante y no sé por qué me hiciste recordar precisamente la música concreta, de este tipo de sonidos que van acercándose, pero lógicamente la música concreta no tiene este afán de la graficación, por eso no hay escritura, evidentemente, Por ahora no tiene escritura la música concreta, por pero ahora. hay François de Lalande, que vino alguna vez aquí a la Cremus de un seminario encantador, y hablaba de eso, del problema de la representación gráfica, y le Sí, gustaban los métodos que yo había utilizado al menos, ¿no? Que era en las tres dimensiones, le ay, convenció, le pareció interesante, ¿no? Em, sí. pero Esteban Flores, ¿qué piensa? Que tiene también abierto el micrófono. Aquí los que piensan tienen abierto el micrófono. Digo, para mí, porque no puedo saber quién tiene cerrado el micrófono, pues no, no. Es que yo todavía tengo mis dudas respecto, o sea, desde Eso, el principio eso. del tema, como estamos hablando de si estar a favor o en contra, bueno, más o menos así lo entiendo yo, realmente no estoy seguro todavía de que pueda emitir alguna opinión porque sí, como que concuerdo en gran parte con Roy, con que, por ejemplo, yo cuando era niño también, ¿el ruido lo estoy haciendo yo? Dejaste de ser niño, Esteban, eso está muy mal. No, que Yo lo cuando, no, sigo no, 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 siendo no, y no, no. estoy muy contento. Yo no negaría la niñez a Es que estas alturas. estaba escuchando un ruido, no sé si lo estaba haciendo yo, pero bueno, que cuando yo era niño, a mí también me alejaron bastante de la música por medio del estudio, eh, digamos, muy sistematizado. Eso es lo que yo estaba pensando en esa palabra, sistematizado. Siento que el estudio de el solfeo desde niño sistematiza tu manera de escuchar y de entender tu escucha. O sea, por esa parte es lo que yo he estado pensando durante todo eso que llevamos hablando, pero no estoy seguro de si poder decir que no sirve en totalidad o algo así, porque todavía sigo pensando en qué sí puede servir. Bueno, está bien que sigas pensando. Yo estoy pensando y actuando. O sea, yo creí que ya lo habíamos entendido, entonces estoy pasando a hacer pruebas para ver si nos sirve o no nos sirve. En Por todo ejemplo, caso, esta idea de acercarme y hacer más y alejarme, sí puede dar la impresión de un cambio de intensidad. O sea, es más, no solamente de intensidad, sino que veo esto que estamos viendo como 8 deditos, si me acerco,
y veo los 8 deditos, veo más detalles, ¿no? Si me corté bien las uñas o no, si tengo suficientes arrugas o no, en fin, todos los detalles que ustedes quieran. Eso es lo que nos deja ver, ¿no? Esa cercanía, y hay una cicatriz. Sí, en todo caso, Alguien está haciendo algún sonido con sus, escribiendo, con su lápiz o lo que sea. Bien. Que por la parte del registro gráfico, igual, no sé, yo por ejemplo, dentro de mi forma de crear, de entrada elimino la sistematización rítmica que tiene el solfeo y la armonía en general, porque pues esa parte a mí entre que no me sirve y no me gusta por lo mismo de que no me sirve. Entonces, igual creo que es posible integrar alguna clase de registro gráfico en el cual se incluyan ciertos elementos que se enseñan en la tradición de solfeo, pero creo también, y que es incluso más importante, el hecho de poder desarrollar tú mismo tu propia forma de escribirlo, ¿no? Porque pues si estás partiendo de tu imaginario, yo creo que como mínimo lo lógico o lo mínimo relativo a ello que estás haciendo, es encontrar una forma propia de hacerlo. Sí, tal vez puedas agarrarte cosas útiles de pues, elementos de otras representaciones, pues, registros gráficos que hayan hecho otros compositores o otros creadores, ¿no? Pero a final de cuentas, creo que igual, si hay algo en específico en tu imaginario, ese algo en específico tiene que ir relacionado con una forma en específica de escribir o de registrarlo. De acuerdo, está muy bien que pienses y tengas todas las dudas y que consecuentemente derives en algún sistema propio de representación gráfica. Yo estoy tratando eh, de dar algunas ideas de por qué sí nos sirve este modelo de representación gráfica. Sirve a algunos. Yo, por ejemplo, soy un zurdo adaptado al mundo diestro. También, Si en yo. realidad yo debería de escribir así y no así. Cada vez que tengo que hacer una explicación, pues tengo que aclarar que va en este sentido la escritura y no en este. Yo debería escribir así, pero no lo hago. Uno de mis mejores alumnos, Víctor Adán, escribe al revés, completamente. Es decir, escribe como zurdo. Y es zurdo, claro. Cada quien puede encontrar Eso, su propio método. ajá, eso me acaba de recordar ahorita que estaba diciendo lo de Víctor. Escribe las letras como se suelen leer, pero hacia la izquierda, o escribe las letras al revés, No, las escribe volteadas. Escribe como la invertidas, relación ¿no? Ajá, B como B. Estuve escribiendo sí. B y no D. Ujú, ¿Sí? ujú. Es que yo me acuerdo que cuando era niño, como también soy zurdo, yo había hecho mi propio sistema de escritura que se relacionaba con el sistema, pues, del abecedario castellano, pero que tenía su forma, su propia forma de escribirse, de modo que se podía escribir hacia la izquierda, que era fluido, de hecho, escribirlo hacia la izquierda. Y por eso Ya, me acaba de recordar eso, por lo de Víctor, se me hizo ya, curioso. ya, muy bien. Bueno, yo quisiera todavía insistir en esto. Piensa en lo que te sea más Ujú. útil. Sin duda que vas a encontrar algo y que a lo mejor no te convence este sentido del tiempo. Nada más que yo justamente, como no me convence a mí ese sentido del tiempo, el tiempo lo incluyo dentro de la trayectoria, con lo cual me libero de eso. Y entiendo que esta idea de imponer el tiempo, es decir, de imponer en la Y al tiempo, hace que el pensamiento sea analítico. Es decir, si quiero representar la altura, la represento. Ah, si quiero representar la intensidad, igual. Ah, si quiero representar el color, igual. El tiempo siempre fue en este sentido y cada uno de los componentes que yo quiera va a estar hecho como la cantidad de energía que se registra en la X. La X es esta y la Y es esta. Esta acá. Ujú. Debo decir que a mi tierna edad confundo normalmente la X y la Y. Quiero decir que no, nunca lo entendí bien, nunca lo aprendí bien. ¿Por qué? Porque lo entiendo al revés. O sea que en todos mis libros, cuando represento X e Y, todos aquellos que requieren de coordenadas cartesianas,
no hay ocasión, no hay edición en la que no me equivoque. Me llama la atención. Oye, pusiste la Y en la vertical y la X en la horizontal. Pues está bien, ya lo tengo que corregir, pero es un error de origen. Bien, eso no sería importante. Es importante pensar si, por ejemplo, si consideramos cualquier componente, si yo quiero representar la altura, ¿por qué digo que esto es el agudo y esto es el grave? ¿Estoy convencido o no estoy convencido? ¿Por qué? ¿Por qué me serviría decir que aquí está el grave? Oh, perdón por el gallito. ¿Por qué me serviría? Creo que en este caso, bueno, yo lo entiendo por los cambios de resonadores. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver con la gráfica? Con mi movimiento. No, o sea, digo que, por ejemplo, bueno, o sea, que lo No, no, gráfico viene. Ujú. espérame, Esteban, me estoy refiriendo nada más a lo que estoy graficando. No entremos en algo que salga de esto. ¿O estás hablando de esto mismo? Ajá, sí, es que a eso iba. A ver, O sea, que yo entiendo que por esa parte, la forma gráfica de decir agudo arriba, grave abajo, sí. parte del entendimiento primero, después de lo físico, ¿no? Y ¿De normalmente, lo físico cómo? Explícame por qué. a eso voy, que cuando, bueno, yo por ejemplo, cuando canto, pienso en agudo hacia arriba porque tengo que irme a los resonadores de la cabeza. De A acuerdo. eso me refiero. Y cuando voy a cantar grave, me voy hacia acá, hacia abajo, al pecho, por la garganta, pecho, etcétera, etcétera, ¿no? A eso me Muy refiero. bien. Y digo, ok, entonces por esa parte yo se encuentro una relación entre agudo y grave, por Es decir, ejemplo. entre arriba y Ajá, abajo. entre arriba y abajo, agudo y grave. Aunque no estoy seguro de que todas las personas lo piensen de la misma manera o que haya partido de ahí, pero por lo menos a mí sí me sirve de esa manera para entenderlo. Ujú, a Bueno, mí yo también estoy se me ahora, hace, estoy también se me hace utilizando, lógico. Ah, perdón. ¿Qué pasó, Alan? que también se me hace lógico, pero a mí por igual por las cuestiones físicas, porque las cosas que son livianas flotan más fácil y las que tienen una masa más pesada, pues no pueden flotar y se quedan en el piso. Entonces, pues arriba es agudo y abajo es grave, porque lo más grande o pesado siempre está en el piso y lo ligero y lo pequeño está arriba. Acabáis de descubrir a Newton. Ley de gravedad, ¿no? Sí, o sea, lo que pesa más lo colocaríamos abajo, lo que es más ligero arriba. ¿Es eso? Pues sí. Cuando un pájaro vuela, la parte así pegado a tierra hace más esfuerzo. Ya que está arriba, ya alcanzó algún punto en el que la gravedad está resuelta hasta cierto punto, porque ya con sus alas puede flotar o volar o avanzar. Pero igual si yo hago o y hago ¿en cuál hago más esfuerzo? En Mayor la cantidad segunda, ¿eh? en la segunda. O sea, hago más esfuerzo, hay mayor cantidad de energía en el agudo. Ah, también, Físicamente, por eso. Ujú. físicamente, si yo digo, ¿cuántas frecuencias por segundo tiene este? 30, no, 20 y No, algo. No, no, no. 60 o 120 probablemente. 120 más bien. ¿Y cuántas tendría? ¿A dónde llegué? es Más como un arriba no tengo continuo idea. del 120 al por ahí del 5000, 6000. 120 por 6, ¿cuánto es? Mm, no sé, bueno, haciendo los cálculos mentales. No. O sea, es 120 por 2, 240. Por 2, 700 y algo, ¿no? 280. No, es que yo hice mal, No. lo expliqué mal. Si Ah, yo estoy en la fundamental aquí, digamos que fuera Ah, 120, la duplico, llegué al intervalo de duplicación, la mal llamada octava, porque no pasaron 8, son muchas más. Te paso de 120 a 240. Si voy todavía al mismo punto, pero al doble de frecuencia,
estaré al doble de frecuencia, 440. Más arriba estaré en 880. Más arriba estaré en 1760. Más arriba, en 1660 o 1860. Más arriba, en fin, creo que ya me equivoqué en alguno de estos pasos, en el último paso. 880 y 880, ¿cuánto es? 1760. Por 2, 3000, Sí, 3520, ¿no? más o Creo, menos, sí, o 3600, sí, por ahí. efectivamente. Bien. Es decir, la cantidad de energía, pues la cantidad de frecuencias que están ahí, o sea, hay 5000 frecuencias por segundo, que ahí aquello está batiendo las alas enormemente. Quiere decir que hay muchísimo mayor esfuerzo ahí arriba que aquí abajo, ¿no? Bárbara se está divirtiendo muchísimo, siempre se divierte con esas clases. No crees que es una clase así de cómica, ¿eh? Bárbara, va en serio, o sea, yo pienso en serio todas estas cosas. Sí, no, para nada no. No es Eso, risa, es ya, 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 entendimiento. ya. Bueno, yo lo Por entiendo eso, como que en cierto modo puede producir alegría que haya un profesor que está diciendo cosas que resultan, ¿no? Con las que uno coincide y dice, ah, bueno, pues sí, yo coincido. Entonces, todo lo que hacemos, elevando, quiere decir que nos pesa, nos implica un esfuerzo, es un mayor esfuerzo físico, por lo tanto hay mayor energía. Efectivamente, se, se premia en Italia al tenor que da el do de pecho, ¿no? Bueno, si llega el do, yo llegué nomás a toser. Pero el que llega al do de pecho, bueno, hay que premiarle. ¿Cómo? Pues porque no se le rompió la voz, porque aguantó, porque resolvió, porque atacó bien, porque saltó ahí, todo lo que quieran. Quiere decir que hay una proeza, y es una proeza de energía y de control. Entonces, es muy distinto dibujar con la mano asentada en una mesa que dibujar con la mano en el aire. A lo mejor tenemos que hacer más esfuerzo para esto, que apoyarlo en la mesa. Un poco parecido. Luego entonces, el sistema del solfeo, la idea del canto gregoriano, la idea de Guido de Arezzo, la idea de Xenakis, la idea había un gringo, un compositor gringo, maestro de composición en Nueva York, siempre se me olvida su nombre, que creó el sistema que después utilizó Xenakis, el sistema de graficación en coordenadas. Eh, Ese maestro lo conoció Villalobos y una de las obras de Villalobos está inspirada en ese sistema en el que utilizó una de las ideas de aquel profesor, que era representar el perfil de un rascacielos en Nueva York. Hacer una melodía que decía tarararararararara, por ejemplo, ¿no? Y luego si había otro era horrenda la música, pero servía el método. El método, digamos que era eficiente para poder eh, identificar la altura visual, ojo, con la altura sonora. Les llamamos altura. O sea, cuando yo estoy hablando, cuando describimos las 3 dimensiones del espacio, decimos esto es alto y esto es bajo. Caray, parece que estaríamos hablando de solfeo, ¿no? Aquí están los bajos y aquí están los agudos, los altos, ¿no? O la diferencia entre un bajo y una contralto, alto. O sea, son denominaciones que están implicando al espacio. Hay algo que parece inherente a este método de representación, es decir, que es particularmente útil y es una observación que podríamos decir que sirve como fórmula de representación. ¿Podemos prescindir de ello? Sí, sí podemos prescindir de ello, pero es útil. Es útil encontrar estos nexos entre aquello que vemos y aquello que oímos. Todo el mundo estuvo de acuerdo con que esto era más fuerte y esto es más débil. Y que esto es más agudo y esto es más débil. Podemos poner en duda que esto sea más brillante y esto más opaco, pero si lo vemos
Si lo ilustramos con el librero que tengo aquí, que es opaco, y aquello que está aquí es una ventana que está allá al fondo, que da mucho brillo, que deslumbra o que distorsiona la imagen, estarán de acuerdo con que puede sernos útil esa lateralidad. Bueno, pero ahí ya tendría que haber otro vector para el tiempo, ¿no? Porque ya se acabaron los tres. Sí, pero el vector del tiempo está en la trayectoria misma. Es decir, si yo hago esto, Alan, ta, pasaron 4 segundos. Si yo hago esto, ta, también pasaron 4 segundos. Y lo que estaba haciendo con mi pulgar y mi índice es registrar cada segundo, Ah, ¿no? Entonces hago así, pero, ta, pude medir con mi pulgar y mi índice la cantidad de segundos que duré, ¿no? ujú. O con esta mano. Ta, ¿sí? Ujú. Quiere decir que si yo dibujo, inténtenlo ustedes nada más mentalmente, o sea, hagan una trayectoria en la que mantengan la misma velocidad para ir de abajo arriba y de arriba abajo. Y chasqueen a cada segundo. 3, 4, 5, 6. Estamos haciendo un solfeo. No vayan a protestar. Es solfeo. ¿Sí? Bueno, ¿lo pueden hacer, por favor, todos? O sea, pum, 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 pum. ¿Les parece claro? Pues Yo no sí. tengo duda. Pero ¿qué tal si ahora utilizo esta medida? Bueno, ya la utilicé para el tiempo, pero en realidad aquí en este caso sería la altura. Puedo hacer esto, por ejemplo, puedo hacer una diagonal y hago... Y ahora la regreso, siempre considerando que este va a ser el tiempo, aparentemente. Y ahora O puedo sea, hacer, ¿sí? podría ser como pues es que yo me la imagino como una caja, ¿no? Así de cristal, en donde está como un foquito. Entonces arriba sube, hacia allá se hace más fuerte y así, ¿no? Entonces, si hace círculos así o así, o sea, así sonaría "Miu, miu, miu", y luego a la otra dirección "Miu, miu, miu", y así, ¿no? Ya estás escribiendo caireles. Me parece muy bien. No importa en qué dirección lo haga, porque es exactamente lo mismo. Lo que está haciendo es así. No importa si es zurdo o es diestro, ¿verdad? Ah, bueno, es que como yo lo pienso, sí importa la dirección, A porque ver, si está la caja así, ¿no? Así y así. Y es un cubo. entonces, ¿dónde? Es un cubo. Pues sí, como un prisma rectangular, me lo imagino, ¿no? ¿Ok? Pero es lo mismo, pues, 6 caras. Y entonces, si se acerca, entonces suena más fuerte, hacia arriba suena más agudo, hacia abajo más grave y ya, Hacia ti ¿no? más débil Y y hacia hacia mí, mí y más hacia el débil. fondo de la pantalla más fuerte, ¿no? Ajá, entonces yo Y hacia estaba los haciendo, lados, y hacia los lados, ¿qué? ah, ¿Qué quisieras que pues, fuera? por ejemplo, el tiempo, ¿no? ¿Para qué si el tiempo ya lo tienes? Ah, bueno, entonces el timbre, El timbre, el color. Timbre el es muy, color. muy, muy complicado. Yo le llamo macrotimbre porque ahí podemos condensar todo. Pero llamémosle el color por el momento. Y Bueno, podemos utilizar, por ejemplo, como ilustración las vocales.
Uai, uai, ¿no? Exacto. Vocales latinas. Desgraciadamente nosotros, bueno, desgraciadamente es característico en el idioma latino, al menos español e italiano, que no haya estas vocales medias como donde hay Ujú, entre O y U, digo, entre U y O, entre O y A, entre A y E, entre E y I, ujú. O ¿verdad? sea, es como un espectro. Un espectro continuo, Ajá. Entonces, el, digamos, el punto neutro tendría que ser la A, por ¿no? ejemplo. Porque si es U, O, A, E, I, Exacto. más Sí, brillante y más opaco, ¿no? exacto. Entonces, por ejemplo, si haces un círculo así, por eso digo que sonaría guay, guay. O sea, tendría que No, no, subir y luego bajar. tú estás haciendo esto, dices guay, y no, es Ah, no, perdón, perdón. guayo, Más bien, guayo, más bien sería porque no he llegado, no me he movido así. ¿no? Bueno, ok. Ajá, porque no me he movido así. Sí, o sea, tendría que hacer una espiral y regresar, ¿no? Para Entonces, hacer o sea, eso. sería Wow, ¿no? wow, wow. Ajá, o sea, en una misma Ujú. vocal, Coordenada. exacto, ordenada, Ujú. sería uh. Y luego si al otro Pero tú sentido, estás haciendo esto, estás yéndote para un lado, y en realidad es esto, o sea, es más bien aquí. bueno, pues es que, ajá, es que no sé, así pues, Oh, no no, se te- porque está la profundidad también, o sea, es como un plato así, Ok, ya ¿no? tengo aquí un Un buen disco, colega que está definiendo más componentes. o sea, como un disco, pues como un aro así, Ok, nada más que está tan derecho ujú, que sí se ve como una línea, pero es un círculo porque se está acercando y se está alejando. ujú. Es así. Ajá, pero es pues una rueda, ¿no? Entonces sería Bueno, sería una rueda si viene para acá y se va para allá. por exactamente es lo que estoy diciendo. Exacto. Lo que va a hacer es Así y cambiar de luego acá. intensidad. Va a cambiar de intensidad. O sea, Y la altura, porque va a subir, ¿eh? y la altura también, o sea, todo porque es un círculo. A ver, Bueno, entonces, excepto las vocales, porque está en una ujú. vocal nada más. A ver, un momento. Lo que estás haciendo es que aquí tenemos el círculo, vamos a utilizar un disco compacto. Exacto, Así el disco compacto se encuentra plenamente en la A exacto. y puede incrementar su intensidad o decrementarla. Bueno, Y si es que es estiramos un... un poquito, esa A se va a hacer un poquitín más hacia una O, ¿no? Ujú, Y va a cambiar de altura. Oh. Y entonces, bueno, va a cantar como A primero. Primero comienza como una AO. AO. exacto. Y cuando llega al frente del disco se hace más fuerte también. Ajá. ¿Alguno de ustedes entendió lo que estamos hablando y lo puede cantar? Todo el mundo debe tener un disco compacto en casa para ejercitarlo. Maestro Roy Cadet, que fue profesor de solfeo, Judith Romero, profesora de solfeo o víctima del Sí, solfeo. todo está entendido. ¿Eh? Sí, todo está entendido. Todo está entendido. Sale. Muy bien. Viene. Fíjense. ¿Hay alguien que no ha entendido? Daniel Prieto, Em, Miski, 2-3. O Miguel sea, Latorre. ¿Dos, tres? ¿Cómo que dos, tres? o sea que me entiendo más o menos la, o sea, la dirección y la altura del sonido al partir del disco, pero no me queda muy claro cómo cantarlo. Exacto. Bueno, el que menos entiende es el que tiene aquí más derecho. Entonces, haz tu reclamación. Háblala, dilo. El que entiende todo, bueno,
se sitúa de este lado, ya sabe cómo hacerlo y ya no hay problema. Pero si no lo has entendido, exige hasta entenderlo. Yo para eso estoy. Ok, entonces me gustaría que repitiera de nuevo nada más cómo se ejecuta el canto a partir del disco. Ok. Para, ok, te tendría yo que hacer, por ejemplo, solamente puedo hacer si quieres, aquí está el disco, si dibujo aquí, voy a cantar solamente el cambio de la. De aquí me voy acá a una O, ¿verdad? Entonces hago O, perdón, A, O, perdón, A, me estoy equivocando, lo estoy haciendo también. Voy. Tendría que ser esto. Ahora voy a hacer el círculo. Pero faltó Pero la altura, ¿no? sí, ahora tengo que utilizar la altura. Ah, perdón. Qué muecas hago, ¿no? Es decir, que hasta yo tengo que hacer esfuerzo. ¿Lo entendiste, Daniel? Sí, ahora sí ya mejor. Entonces trata de hacerlo. No importa que te equivoques, aquí estamos todos para equivocarnos. Ok, entonces es A, O y No, ya con... lentamente, ve lentamente. Ok, Imagínate que tienes aquí eh, una, un medidor de tiempo. Va continuo, ¿no? ujú. Entonces puedes recorrer, por ejemplo, A, aquí, si quieres hacer, O... podemos hacer que recorra, puedes hacerlo con un lápiz, por ejemplo. Que haga esto, que haga esa forma aquí, que la dibuje en la pantalla. A, O... Ok. A, O, a, O. Ahí vas, Ok. muy bien, Daniel. O sea, te estás equivocando tanto como yo, pero tú lo entendiste. Creo que te equivocas en lugares parecidos a los míos, lo cual no es un elogio, pero se nota que lo entendiste, ¿verdad? Tú mismo ya lo entendiste. Ok. Sí, sí, o sea, ya entendí cómo funciona. ¿Alguien con iguales derechos que Daniel, por favor? Que no haya entendido. Eh, Miski, Juan Pablo, Carlos, yo, eso. eh, bueno, sí, sí entendí. eh, Bueno, si está diciendo mucho, yo, y te rasca la cabeza, quiere decir que no está todavía entendido, ¿no? Yo, de no haber entendido tanto, me rasqué tanto la cabeza que quedé así como estoy. No, ya no me lo voy a rascar. no, está muy bien, está muy fresco esto. Entonces, Sí, yo me quedé pensando en, en por qué este movimiento de abajo hacia arriba no sé, es tan familiar para designar lo alto y lo bajo, ¿no? Y me quedé pensando si habría otra forma de representarlo o incluso si pues vale la pena buscar otra forma de representarlo porque ya está tan instaurado. a ver, Eh, cierra los ojos o cierren todo el mundo los ojos, todo el mundo cierre los ojos y piensen en un sonido muy, muy, muy grave. Ya que lo tengan pensado y lo están escuchando, sosténganlo en su mente. Ahí está sonando ese grave. Y ahora llévenlo lentamente al agudo, sin interrupción. Y cuando lleguen al agudo, sosténganlo. Y ahora vuelvan al grave, sin interrupción. Ya están abajo. ¿Alguien siguió la experiencia con los ojos? Esteban dice que sí. Carlos, eh, sí, pero me daba una sensación de que algo se expandía y otra vez se comprimía. ok. Pero si se expandía o sea, para tirar así, a los lados. Ajá, era como una bola. Ok, pero para la bola, a ver, podría ser toda la bola. Sí, es como... Bueno, es más grande, ¿no? Pero...
Ya la estoy fallando, pero... Algo así. Ah, bueno, o sea, lo estás representando en el espacio de tus manos. Ajá. Ok, Entre más pequeño, más agudo. Y entre ok. más grande, pues Pero sí. no lo asociaste con tus ojos mirando hacia arriba o mirando hacia abajo. No, no. Ok, bueno, muy bien. ¿Alguien tuvo una experiencia distinta de la que yo estaba esperando de todos, así como la de Carlos, o distinta de la de Carlos, pero que no coincidiera con lo que yo estaba especulando? No, Julio, quisiera intervenir. Es que Sí, claro. no sé por qué a mí también lo que hace Carlos me resuena mucho porque no sé si también tiene que ver con la densidad. O sea, me da la impresión de que ese tipo de parámetros, sí, de hacer esto grave hasta lo infinitamente agudo, me hace pensar más bien en una cuestión de densidad de energía. Como tú decías hace rato que los agudos, por ejemplo, por naturaleza necesitan más energía. Ujú, Entonces, si entendí bien, entonces el hecho de que haya como que más espacio por el grave y menos espacio para el agudo hay una concentración de energía. ujú. Entonces, no sé por qué lo relacioné y me vino a la cabeza con la densidad. Eh, Eh, es una buena explicación, la de Carlos también. O sea, el grave necesita más espacio, la longitud de onda es mayor, ¿no? ujú, El agudo es más pequeña, esa longitud se va comprimiendo en un espacio cada vez más pequeño. Esa es la ujú, representación. O sea, si viéramos una forma de onda, diríamos que es así, la onda que se está representando como algo muy grande, Carlos, Sí. o la onda que está representada como algo muy pequeñito sería así, pequeñita, miles de veces repetida. ujú. Es una muy, muy buena asimilación eh, experiencial. Entonces, quiere decir que esto, lo que yo decía y lo contrario funcionan, pero en ambos casos lo que sí observamos es que hay un cambio en el tiempo-espacio, ¿verdad? Aquí se va comprimiendo, se va haciendo cada vez más pequeñito y aquí se va ampliando. Y es una Sí, buena, sí, perdón, es una buena propuesta lo que dice Carlos, cómo, sí, cómo sí, claro. imaginar diferentemente precisamente esta cuestión del grave y el agudo, ¿no? Y ahorita que pasamos la experiencia, Julio, yo, pues no sé si porque estamos formateados, precisamente el grave, pues ¿qué pasó? Mis ojos se fueron para abajo hacia mi garganta, hacia acá, ¿no? Y cuando Ujú, vas al agudo sentí como que se iba para acá por la cara hasta aquí, hasta la mollera, ¿no? ujú. O sea, no sé si es porque estamos bien formateados y pues ya es en automático, pero lo que propone Carlos es interesante. Es muy buena opción, ¿sí? Es decir, no se corresponde con el modelo tradicional, pero es un modelo que está perfectamente planteado. Es decir, puede ser esto es algo muy grave. Sí, cuando estamos pensando en algo muy grave, estamos pensando en Ujú, un globo, ¿no? Y luego se va a hacer pequeñito. Ahí está. Lo que estamos pensando en este sentido, lo estaríamos pensando en este otro. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que una de las paredes, la pared inferior de ese globo, se comprime ahí arriba. Sí, lo que que acabo de hacer es que en vez de representarlo así, hago ujú. una rotación y lo digo hacia arriba. ¿No? O Sí, sea, claro, estaríamos de acuerdo en ese aspecto, en que por supuesto. Carlos está 90 grados de diferencia de la representación que yo propuse, pero nada más Sí, 90 grados. Quiere decir que para pensar como Carlos hay que estar así. Los sí. demás pensamos así, lo cual es perfectamente legítimo pensar como está pensando Carlos o como pensar cualquier otra persona que nos pueda decir su percepción, desde luego. Pero yo trato, digamos, de, a partir de lo percibido por Carlos, extraer una información que nos conduzca a un punto común de entendimiento. Entonces digo, sí, rotemos. Y sí funciona, ¿verdad, Carlos? Sí, pues es lo que planteas las operaciones algebraicas, ¿no? O Ujú, rotar, simplemente. exacto, 90 grados. Ah, Cosa que no está ocurriendo entre D, B, Q y P. No son 90 grados, son 180, Ujú. ¿no? Alguien más que tenga percepciones raras, que el maestro Solfeo le diga, usted sálgase de aquí.
Pues no sé si fue rara, pero, o sea, porque yo también me No, no, imaginé que lo digo algo entre subía. comillas, ¿eh? O sea, lo estoy diciendo con ironía. Pero No, sí, adelante. ya sé, Ah, bueno. pero yo me imaginé como un charco así de como líquido morado y luego se hacía así. Cuando la altura se hacía, pues ascendía, el charco como que se comprimía y se hacía como una gota. Entonces, pues, o sea, igual el tamaño, pues influyó. O sea, yo también pensé en términos de tamaño, entonces, pues creo que sí es algo muy fácil para todos de entender, Ok, las dos formas. bueno. O sea, no estamos en desacuerdo. A ver, hay un mensaje aquí de Mauricio Mesa que dice, el canto del merlo está en la copa del árbol, la onda telúrica la siento en los pies y en el vientre. ¿Te encuentras bien, Carlos? Porque vives en Cancún, no va a haber un temblor, ahorita hay zona por ahí, en Chiapas y en el sur. No, pero es cierto, o sea, vemos que aquello que tiene menos energía lo vemos allá arriba, lo que tú estás diciendo, la máxima energía la estás sintiendo en la tierra, digamos, a nivel de los pies. Coincide con lo que está pensando Carlos. Muy bien, diría yo. Me parece rarísimo que Mauricio esté mudo. Él acaba de escribir ese mensaje. Sí, sí, sí. Bueno, a Tal lo vez mejor no no. puede, Ujú. no No puede, se no puede puede ver. hablar. Ujú. Bueno, ¿quiénes coincidirían en que esta representación de lo agudo estaría arriba y lo grave estaría abajo les funciona? Como agudo el máximo de energía y abajo el mínimo de energía. Todo el mundo levanta la manita así. No, no van a ser así, ¿no? Ok, está bien. A Juan Pablo no se te ve, estás en oscuridad. ¿Qué dijiste? ¿Que sí o que no? Ah, que sí. Ah, bueno, ok, muy bien. Bueno, quiere decir entonces que sí estamos pudiendo encontrar un punto de referencia común. Si no lo encontramos, podemos hacer las reputaciones como los haría Carlos o cualquier otra persona, pero siempre podríamos encontrar que lo que lo primero que se manifiesta, lo primero que tenemos con manifestación es una cierta energía expresada en un cierto volumen, en un cierto espacio, en un cierto tiempo. Pueden ser tiempos muy grandes o microtiempos. Ya estoy haciendo la misma representación que Carlos. O sea, en este caso, lo que se está tomando como tiempo sería esta enorme esfera y el microtiempo sería esta, que está reduciendo a un puntito pequeñito. ¿Verdad, Carlos? Sí, tan puntito que ya no se puede escuchar, ¿no? Exacto. Es decir, quiere decir que estaríamos hablando de una aceleración, que en coordenadas cartesianas, si esta fuera sigue siendo la X y está la Y, diríamos que esto sería pom, 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 una aceleración, ¿no? Es decir, pasaríamos del ritmo, de la percepción de duraciones en el tiempo, a la percepción de alturas en el espacio. Vamos a suponer que aquí está la frontera entre ritmo y sonido. Y estaba poniéndolo así, en este sentido, en el sentido del espacio, pero puedo hacerlo así también. Si aquí puedo hacer una aceleración, me coloco aquí y hago pum, 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 pum. Ahí es a tal velocidad los ataques. ¿Cuántos golpes hay por segundo? Cuéntenos. Iba a decir, cuéntenos antes de que vomite, pero no tiene piedad de mí. ¿Cuántos? Pues más de 20, ¿no? ¿Eh? Más de 20. Por ahí, ¿verdad? O sea, esos ya no los podemos contar. Vamos a hacer una prueba porque nos va a ser útil. Intenten ustedes contar lo más rápidamente posible. Es decir, 1, 2, 3, ¿eh? Así como tendero español.
de la tienda, el abarrotero, sin ofender, pero así puede ocurrir. Él cuenta muy rápido, se va enterando al menos de cada 10. Ahí va registrando, ¿no? Cada 10. Pero ¿cuántos me quieren contar cuántas veces? Voy a tratar de contar como tendero español lo más rápido. Y diría que lo que yo estoy contando son ¿Cuánto, ¿Cuántos números alcancé a contar en un segundo? 30. No, sería demasiado. Es ¿Sí, como verdad? 7, ¿no? 9. No, más. Ah, en un Yo segundo. diría, yo diría que algo muy cercano Mm, a la frontera entre ritmo y sonido. ujú, ujú. Es decir, la velocidad frecuencial de mi capacidad de contar tiene un límite, y ese límite es parecido al límite que tenemos entre pensar el ritmo y pensar el sonido. Si se dan cuenta, mi abarrotero español hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19, 20. Ahí se atora en 4. Ya no le oímos decir 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Ahí nomás está haciendo. Ahí está zumbando. Cuando deja de zumbar, es que todavía puede articular. ¿Se da cuenta? Es, Ujú. tomen la imagen de este señor que está tratando de contar, o tomen la imagen de una pelotita de ping-pong. Ujú. Cuando la pelotita de ping-pong llega al máximo, quiere decir que nosotros agarramos la raqueta y la comprimimos, igual que el espacio de Carlos. ¿Verdad? Quizá es bueno para jugar ping-pong, Carlos, porque al principio es pum, 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 pum. ¿Qué le pasa a la pelotita de ping-pong? Todo el mundo lo sabe. ¿Qué le pasa cuando nosotros aplastamos la pelotita contra la mesa? Ah, sí. Ya no se sabe cuántos golpecitos hubo, ¿verdad? Ujú. ¿Qué le pasó a la pelotita de ping-pong? A nivel físico, a nivel acústico o cronoacústico. ¿Qué es lo que le pasó? Pues empezó a vibrar. Bueno, vibraba más lentamente. Pum, pum, pum. Era una vibración. El ritmo también vibra. Es una vibración. No la sentimos como vibración, la contamos, pero es una vibración. ¿No creen? Pues sí, Sí. ¿no? Muy espaciada, pero si una vibración es una colección de frecuencias, Exacto. Es una frecuencia. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando atraviesa ese punto en el cual la pelotita de ping-pong ya no sabemos cuántos golpes dio? Piensen en una pelotita de ping-pong. Comiencen a pensarla en su coco. ¿Eh? Y va a comenzar en. ¿Sí? Sigan pensándola y con toda libertad, o ad libitum, latín, acelérenla y desacelérenla. Acelérenla y desacelérenla. pues también la altura sube. ¿No? O sea, tienes que usar una R, ¿verdad? Pues sí. Ujú. Y no una N. Si haces N, 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 no terminas. O una L, 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 no terminas. Pero la R, pues, pones la lengua contra el paladar y haces que el sonido mismo vibra ahí y produce esa velocidad, el doble. Trata de hacer una R lenta y nos vamos a reír, ¿no? ¿No? Pero
Es más, se utiliza para decir un caballo que va más rápido. La palabra rápido, en español, Ujú. y arre, están relacionadas probablemente. Arre. Porque lo que estamos diciendo es que en la palabra, en el lenguaje hablado, estamos utilizando una onomatopeya de esa velocidad. ¿No les parece? Ujú. Sí. Caramba, pues hay algo muy interesante en todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos ocurre cuando, cuando articulamos esa R? ¿Qué ocurre cuando articulamos esa R? Ta, 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 ta. No podemos contabilizarla. No se puede. Podemos decir trino, Ujú. trinar, Ujú. tronar. A lo mejor también ratón, ¿no? Por lo rápido que caminan. El ratón, ok, muy bien, ya está ya está Luis González, ya salió aquí. En inglés la velocidad se dice con S. Fast. Y speed también empieza con esa. Exacto, sí, sí. Y mouse. Pero, ¿se dan cuenta? El lenguaje mismo nos puede ayudar a entender algo de estas anécdotas, ¿no? Hay algo anecdótico, hasta metafórico. Si nosotros queremos representar entonces la velocidad, podemos hacerlo como lo está proponiendo Carlos, comprimimos. O podemos hacerlo también, si aumento la velocidad, pues va a pasar lo mismo que con las frecuencias, ¿no? Incremento el número de frecuencias por segundo y le registro hacia arriba, igual que la altura. ¿Están de acuerdo? No Sí. es nada más una convención, o sea, no es solamente una convención, sino es algo que parece ser convincente. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con esto que estoy diciendo? Es decir, ¿hay alguien que no esté convencido? Porque si no está convencido es que tiene otro sistema. Y ese sistema es muy importante desarrollarlo y tenerlo consciente para utilizarlo. A ver, no han hablado ni Miski, ni Miguel, ni Esteban, ni Juan Pablo. Por el momento son quienes no han hablado hasta ahora. Son sospechosos de silencio, de que están pensando de otro modo o están simplemente entendiendo que hay otro modo, que es el que están observando. A ver, Miski quiere... No, no, yo pienso igual. Hasta en la altura y lo que acabas de decir de los rebotes, igual pienso lo mismo. Y perdón por no prender mi micrófono, pero es que hay muchos autos por aquí y va a hacer mucho ruido. Ya. Muy bien, de acuerdo, Miski. Entonces, ya tenemos a alguien que coincide. No estoy tratando de conseguir votos, ¿eh? No es política, sino incluso mi idea es que cada quien pulse en su mente, diga, esto sí me sirve o esto no me sirve. Si no le sirve, como dice Judith, ¿para qué los vamos a formatear? ¿No? No, aquí no. ¿De qué serviría formatear a nadie, no? No, no, no. ¿Te sirve, Judith, esta idea o no te sirve? Por supuesto. Fíjate que te iba a comentar algo. Bueno, lo que pasa es que yo estuve en un coro de Francia y cuando hablas precisamente de cómo, pero esto es una cuestión que tiene que ver con la técnica de canto. El problema es cuando nosotros cantamos los agudos, tenemos tendencia a forzar la voz y entonces lo que de respirar y de tratar de dar el agudo, en cambio, nuestro maestro que era de la ópera Bastilla, nos decía que pensáramos el agudo, pero como si se clavara en el piso para ¿Como si se darle clavara más, qué? ¿Como si como se si clavara qué? el agudo se clavara en el piso. Ah, Entonces, cada vez que nosotros cantábamos un agudo, teníamos que hacer este movimiento con el brazo para clavarlo en el piso, pero yo lo que entiendo era precisamente para darle consistencia y no hacer que el sistema fonatorio se fuera para arriba, porque entonces lo único que hacemos es bloquearlo. ah, Entonces hacía, no sé, nos hacía hacer con el movimiento del brazo así como una flecha hacia abajo, y lo que yo me pude dar cuenta era que funcionaba bastante bien.
bastante bien porque todo el sistema foneatorio no se forzaba y los agudos salían súper limpios. Entonces, también ahí viene otra idea que podría ser contradictoria, cuando yo también imagino un agudo, pero eso es por una cuestión de funcionamiento foneatorio. Yo lo que pienso es más bien clavar el agudo en el mismo para darle consistencia. Sí. Ok. Ahí me costaría, si yo Sí, me agacho para cantar un agudo, hasta me duele la garganta al fondo. Entonces, sí, al contrario, está más libre. ¿No? sí, No, sí. intenten hacer cantar un agudo, o sea, intenten ir del grave al agudo, volteando el cuello hacia abajo y verán que les va a doler. No, y además no es natural, es cierto. ¿Quién sabe que sea natural? La música no es natural. Pues No, los lobos, ¿no? Sobre todo, Aúllan hermanos, hacia en la arriba. academia no es natural. Y para que no supongamos que todo lo que estamos diciendo aquí es natural, vamos a ponerlo en duda. ¿Qué cosa mejor que poner en duda todo lo que se está diciendo? lo que lo que acaba de decir Alan es muy Ah, ilustrativo. que dije que como los lobos que aúllan hacia arriba, no hacia abajo. Ah, es cierto, claro. Pero es que los lobos le aullan a la luna. ¡Au! ¿No? Ajá. Preguntémosle a Juan Pablo, que así se apellida. Nada, no dice nada Juan Pablo. Es hermético. Todavía está pensando. Y está reconsiderando si habla o no habla. A ver, no ha hablado Juan Pablo, pero dejémoslo que piense un rato y a ver que hable Miguel Latorre, que es nuestro experto en relaciones audiovisuales, al menos es quien quiere combinar lo sonoro con lo visual. Pues no, pues Roy yo, Cadet está haciendo unos gestos tremendos, así. ¿Estabas pensando en algún agudo o en un grave? No lo sabemos. Ok, Pues en alguno de esos dos. De los ok. jueves de exposición. Bueno, a ver, Miguel. pues la verdad todo lo que están diciendo pues sí, yo la verdad con mi formación tradicional, efectivamente yo pienso como los graves abajo y los agudos arriba. De hecho me acuerdo que una profesora de coro cuando teníamos que alcanzar notas agudas siempre nos decía que miráramos al techo y tratáramos de pegarle allá, ¿no? Entonces, pues esa era como la manera natural, ¿no? Y pues también lo que decía Esteban, ¿no? Esta cuestión de los resonadores, ¿no? De que pues uno usa más los que están en la cabeza. No obstante, lo que menciona Carlos también es muy válido, ¿no? Si, por ejemplo, me puse a pensar en los instrumentos de cuerda, ¿no? Cuando pensamos en un contrabajo que es grande y que su caja es gigante, pues los sonidos van a ser graves, ¿no? En cambio, si pensamos en un violín es mucho más pequeño, pues por eso sus notas van a ir mucho más allá, ¿no? Entonces como que también pensaba eso de, pues a algo más pequeño, pues iba a ser mucho más agudo esto, ¿no? Y pues con respecto a esta manera de pensarlo, sí, efectivamente como que pensarlo como algo pequeño hay mayor concentración de energía, mayor batimento, ¿no? De las ondas. Entonces, claro, cuando hay más pequeño, pues va a ser mucho más alta la frecuencia. Entonces, pues estoy totalmente de acuerdo con esto. Quizás no me había puesto a pensar esto de lo de que se expandía algo más grave, pero también pues, me parece que es una forma muy, pues está muy interesante como para experimentar, ¿no? También gráficamente, ¿no? De pronto no pensar en una notación, pues como esta notación tradicional de izquierda hacia la derecha, sino que en el centro esté como todas las cuestiones agudas y alrededor pensarlo como graves, ¿no? Como si no, que no sea algo solo bidimensional, sino pues que se expanda mucho más, ¿no? Ahí conduciría a una idea de que podríamos pensar o soñar en soñar música o incluso escuchar si nos colocamos en una inmensa esfera. Si nos vamos hacia las paredes de la esfera, sería grave. Si nos vamos hacia el centro de esa esfera, sería agudo. Sería comprimirnos dentro de ese gran espacio. Si estamos en un gran espacio, estamos relajados. Perfecto. Yo pienso mucho en la imagen que está dando Carlos
Y sí, cuando él estaba hablando de que cuando él pensaba en un grave, lo pensaba así. Sí, vamos a pensar como Carlos. Estamos así, ¿no? Abriendo los brazos, etcétera. Si queremos juntar, si ya nos metemos dentro de esa esfera y nos vamos hacia el punto, al centro exacto, todo se va a ser más pequeño y tenemos que hacer un gran esfuerzo para diseñar incluso ese minúsculo punto al centro, que sería lo mismo que pasar de esa enorme esfera a una pequeñita. No solamente estar en un ambiente esférico e ir viajando hacia el centro. Es una muy buena representación. O sea, podemos imaginarnos estar en una esfera y esa esfera, vamos a suponer que está quieta, que es el espacio en el que nosotros estamos y nosotros estamos quietos. O sea, estas maneras de representarnos el espacio tienen al menos dos formas. Puede ser también una combinación de estas dos. ¿Es la esfera la que se hace pequeña o somos nosotros los que nos hacemos pequeños dentro de la esfera y esta está quieta? ¿O somos nosotros los que nos hacemos grandes o pequeños dentro de la esfera? ¿O nosotros que también agrandamos incluso la esfera o la jalamos hacia nosotros? Y dentro de ella nos estamos jugando. O sea, ahí tenemos 3 dimensiones dentro de 3 dimensiones, ¿verdad? Sí. Podemos llegar a una topología más rica y más compleja, sin duda. No ha hablado Juan Pablo Luna, pero ahora ya le toca el interrogatorio. Sí, justamente me quedé pensando que esta idea del círculo justamente la tenía volteada al momento de hacer el ejercicio. Y al parecer lo conecté con mi idea de los estados de la materia. Veía, porque el círculo está pequeño y yo escuchaba sonidos graves y mientras más grandes se hacían más agudos. Entonces me quedé pensando y al parecer lo relacioné directamente con lo que son los estados de la materia. Las partículas están más comprimidas en los sólidos, están más expandidas en un estado gaseoso, por ejemplo. Entonces, en eso me quedé pensando. ¿Pero qué piensas de esto respecto a las representaciones de música que pueden tener con el estado físico de la materia? Pues la verdad todo lo planteado aquí me pareció bastante correcto, hasta usaría la palabra lógico. Sentido de que sí tengo esa asociación de que arriba es agudo, abajo es grave. Precisamente tenía un profesor también que nos decía que cantáramos los agudos viendo hacia abajo y no viendo hacia arriba, porque decía que es ver hacia arriba mientras cantar los agudos hacía sonarlos feo. Pero entonces sí estoy bastante de acuerdo con lo planteado aquí, porque me llega a la mente, y se me hace hasta lógico pensar que si algo está cerca, tiene más intensidad y si algo está lejos tiene menos intensidad y todo lo planteado. Es decir, hay más cantidad de información. Si yo acerco esta mano aquí, estoy dando mayor cantidad de información, ¿no? Sí, es correcto. De lo lejos estoy quitando información. Bueno, si adoptamos una de las fórmulas o uno de los modelos. Carlos está ahorita ya diseñando todo un sistema de representación espacial, lo cual le va a ser muy útil, porque justamente de eso se trata. Es decir, cada quien puede diseñar su propio sistema y eso es muy importante. ¿Estás en el grupo de Hugo Solís, Carlos? No. Podrías entrar ahí, a lo mejor. Te sugiero que entrases. Bueno, ahorita ya están en la segunda. Ayer fue la segunda sesión, yo creo. Pero pregúntale a Itziar cómo está la cosa, porque a lo mejor te puede interesar ir. Estás yendo tú, ¿verdad, Judith? Sí, pero Julio, yo no sé si hubo ayer sesión porque no recibí. O sea, y después, ay, no, sí, cierto, sí hubo clase, pero es que lo mandó Hugo hasta las 5:05 y yo ya no estaba. Es que pensé que no iba a haber clase porque como habían hecho un doodle para cambiar clase de día, ya no me enteré. Pero sí, no, sí hubo clase ayer. Ay, estoy casi Sí había clases. Sí, pero es que ¿Tú estás siempre yendo mandan. también, Miski? Sí, estoy asistiendo. Ah, ok. ¿Y has ido al semestre anterior y este? Sí, también. ¿Te está sirviendo? Muchísimo. Ya, ok, es un extraordinario maestro. Sí, Ya muy lo he bueno. visto dando clases, una personalidad con una mente muy abierta y estimulante a
a que se entiendan las cosas, eso es brillante, brillante, brillante. Músico y científico también, ¿no? Sí, sin duda. Muy bien. Bueno, ¿quién nos está faltando? Roy Cadet algo debe tener y Daniel Pietro que no ha hablado y Esteban Flores. Vamos de tres en tres. Dice, Daniel Pietro, ¿cómo vas? Bien, pero bueno, según yo ya había hablado, ¿no? Sí, 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 pero digo, ¿cómo vas? O sea, desde que hablaste ahora, algo debe haber ocurrido en tus ideas o ahí se quedaron. Bueno, también me quedé pensando en si habría algún sistema de lectura, o bueno, de lenguaje, más eficaz. En eso me ¿Del quedé lenguaje pensando. musical? Sí, Hay quienes pensamos que la música no es un lenguaje según lo que se ha entendido hasta ahora por el lenguaje musical. Aristóteles dice que cualquier expresión es un lenguaje. Estornudar, que acaba de estornudar ahora Roy, puede ser un lenguaje. Entonces, entender como un lenguaje. Toser, toda parte de lenguajes, ¿no? Del cuerpo, si se quiere. Hay gestos, hay, en fin, todo lo que quiera, manifestaciones, energía, etc. Pero los músicos piensan, y la academia piensa, que hay un lenguaje musical. Y ese lenguaje musical se piensa a partir del solfeo, de la articulación de melodías. No enseña, la academia nunca ha enseñado a hacer melodías. Grave falla, grave, gravísima falla. De ahí que se le pueda criticar permanentemente. Es la falla principal y al centro de todo el lenguaje tradicional musical. Porque lo que ellos llaman lenguaje es la combinatoria entre intervalos melódicos y armónicos. La combinatoria armónica sería la armonía y la combinatoria entre lo armónico y melódico sería el contrapunto de ambas cosas. O sea, podemos hablar de una melodía armónico melódica, pero si hay combinaciones entre lo armónico y melódico en varias voces sería contrapunto, ¿no? Pero nunca se les ha ocurrido enseñar melodía. Cualquiera de nosotros, lo primero que hacemos y lo que sí podemos hacer es pensar o imaginar, al menos imaginar, con todo el proceso de concepción musical, ocurre con una sola información. Quiero decir, no podemos imaginar al mismo tiempo la melodía con su armonía o la melodía con su contrapunto. No podemos, ni Bach, ni Mozart. ¿Por qué? Porque la melodía es la evolución espacio-temporal que tiene un evento. Imaginen ustedes como un vasito. Lo estoy haciendo aquí en el tiempo, en la representación de las 10 como tiempo, o lo puedo hacer aquí así. Pero si yo intento, al mismo tiempo que esto, establecer más componentes pensados, es decir, tener conciencia del establecimiento de todos los componentes que pueda tener la información de altura, que yo sea consciente de ello, comienza a complicarse. Si pienso la altura junto con la intensidad, ya se me complica. Si pienso la altura con la intensidad y con el color, se me complica aún más. Y si pienso más componentes aún, se me complica todavía aún más. O sea, que lo que yo sí puedo pensar es la formación, un poco lo que estaba diciendo Carlos, perdón, hacer esto, como un órgano, como ¿cómo se llama? Un acordeón. Está haciendo esto. Pero pensar en que este acordeón viene acompañado de otros acordeones al mismo tiempo, ¿cómo le hago? Ni aprendiendo a bailar flamenco lo logro. O sea, ¿cómo procedía Bach y cómo procedía Mozart para poder hacer estas operaciones al mismo tiempo? ¿Cómo creen que procedían? ¿Eran geniales? Sí, eran geniales, pero ¿hacían las dos operaciones al mismo tiempo? Es decir,
melodizaban y armonizaban, o melodizaban y remelodizaban, es decir, contrapunteaban. Pues por lo ¿Sí? menos yo pienso que sí puedo hacer que se me puede ocurrir la melodía y la armonía al mismo Ajá. tiempo, porque ya me ha No me pasado. digas, no me digas, no me digas. Prende tu cámara para que veamos esa evidencia. ¿Cómo le haces? A ver, Mm, pues no sé, pues así, ¿no? O sea, a ¿cómo ver, así? pues sí, estoy pensando. Sí, pero ¿cómo, Mm, cómo haces? O sea, produce, ¿produce qué? ¿Quieres comenzar por producir la armonía o por producir la melodía? ¿O puedes producir al mismo tiempo las dos? ajá, al mismo A tiempo. ver, vamos a ver, ¿cómo le haces? Bueno, físicamente no puedo hacer las dos. No, pero digo, eso nos haría discusión. Ujú. Físicamente no puede ser tampoco las dos desde el punto de vista cerebral. No puede ser dos operaciones simultáneamente, a menos que, a menos que una operación esté hecha en el tiempo y la otra operación se esté refiriendo a enormes velocidades a la memoria. ¿Correcto? Pues sí, no sé, pues es que yo sí puedo. Yo Yo pienso que también sí puedo. puedo. Lo que tú dices, yo también lo puedo, pero no creas Pero que es una entonces, destreza muy especial. Es justamente una destreza adquirida en la que, dime, por ejemplo, dime las alturas de tu melodía. Dímelas así en voz alta para que te oigamos. a ver, pues re, mi, do, mi, si, la. Ok, re, mi, do, mi, si, la. Muy bien. ¿Y cuál es la armonía? Pues fa mayor y luego la menor con novena. ¿Cómo? ¿Ahora ya estás hablando en código? O sea, estás diciendo que algo es fa mayor y luego la menor. ¿Qué no estás hablando en código, Alan? Que la melodía sí la hiciste, ahí está, yo no te digo nada, pero al estar haciendo la melodía, sabes perfectamente bien que tu melodía mm, está constituida por las alturas re, mi, do, mi, si, la. No sabemos, ninguno de nosotros sabe cuál es la armonía, pero tú sí la sabes. ¿Cómo la sabes? Pues porque la oigo al Exacto. ¿Y mismo cómo tiempo. es que cómo la oyes? ¿Cómo es posible? Tú la oyes así. Pues así, no sé cómo explicar. O sea, No, pues explícalo, porque yo estoy maravillado con que a hagas ver, exactamente lo mismo que yo, nada más que lo pienses de otra forma. pues es que como que, o sea, sí tengo el oído absoluto para identificar alturas individuales, ¿no? Ajá, sí, yo también. Pero, o sea, también me pasa lo mismo con los acordes. O sea, puedo decir, cada acorde como que tiene una textura o un sonido. O sea, no los veo como sonidos separados, sino como por ejemplo un la menor, lo distingo como un sonido muy específico, incluso como si fuera una altura. Pero todas esas tres alturas las distingo como una textura. Y Mm. entonces, pues puedo pensar qué textura le queda a la melodía que se me está ocurriendo, pero se me está ocurriendo al mismo tiempo la textura que le queda. Bueno, acabas de decir una cosa y luego lo contrario. A ver, no Cuando lo entendí estás por qué. inventando, se te ocurre qué puedo decir. O sea, tú mismo en tu descripción me estás diciendo que estás pensando en la melodía, no lo dudo, y que al mismo tiempo piensas en la textura que le vas a poner. Cuando estás diciendo al mismo tiempo, para mí que estás hablando de una muy alta velocidad para reconocer por operación de memoria funciones, la función armónica fa mayor y la función armónica la menor.
Sé que es la menor porque cuando dice si la es cuando va a cambiar el acorde. Seguro que es ahí y no en otro lugar, ¿verdad? Sí, más o Exacto. menos. ¿Y por qué yo sí sé eso sin saberlo? Re, mi, do, mi, ¿Cómo? si, la. Sí, sí. Yo sé que cuando tú dices sí, Ujú, estás pensando que ese sí está sonando junto con un la. Es más, estás teniendo la sensación de que ese sí forma parte del intervalo de novena mayor con el la. En el momento en que estás escuchando, dices, esa es una novena. Lo reconoces. Y si es entonces una novena, asumes que esa novena debe de ser el acorde de la menor, ujú, ¿no? sí. Pero esa asunción, o sea, esa suposición de que va por ahí la cosa, permite pensar que tienes memorizadas esas funciones llamadas fa mayor y llamada la menor, con novena. Ujú, y la menor sí, novena y así, bueno. Ujú, sí, Ujú, exacto. Pero si tú le llamas texturas, llamémosle como le llamaría la tradición, función. Lo estás ubicando dentro de un contexto. Yo podría decir, bueno, cuando dijiste re, mi, do, mi, podría decir que el acorde fuera, en vez de fa, do. ujú, o incluso en ese si la, pues puede ser do mayor o do Ah, menor exacto, pero a ver, y así si estamos de muchas acuerdo cosas. en que pudiste haber dicho otra cosa, se te ocurre que donde podemos hacer un cambio es en esa armonía. O si hacemos el cambio en la melodía, ¿qué tal si yo hubiera hecho re, fa, do, mi, si, sol? La melodía. ¿Sí? ¿Qué tal? Dime ahorita rápido, ¿cuál es? Re, fa, do, mi, si, sol. Re, fa, do, mi, si, sol. Re, fa, do, mi, si, sol. Estás pensando, estás calculando, ¿verdad? ¿O no? Re, fa, do, mi, si, Sí. sol. Ah, caray. O sea, no lo oíste de inmediato. Si yo estaba, bueno, me dirás, no, no es mi melodía. Pero, No, caray, si no pero, supe, ajá. re, fa, do, solamente cambié el mi por un fa. Re, fa, do, mi, si, ¿sí? Y en vez de si, la, por un sol. Caray, este Julio es una lata. No me deja decir que yo sí puedo. Me pone en duda mis altas capacidades. No dudo que tengas altas capacidades para reconocer a una muy alta velocidad mental esas funciones. Pero si yo te planteo funciones que todavía no has puesto en práctica, como la de re, fa, do, mi, si, sol, tanto tú como yo tenemos que pensarlo un ratito. Ya. Sí, por eso al principio dije, pienso que yo No, puedo no, hacer no, 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 esas no, cosas. no te retractes. No, no me Mantén que retracté tú, porque yo pues no sabía específicamente qué era pensar en esas dos cosas y yo pensé que sí podía hacerlo. yo te diría que no se puede. O sea, que lo que nosotros decimos, Mozart, Mozart se habría sentido a lo mejor ofendido de esta conversación. Ha dicho, señor, Julio, usted es un idiota, que no se da cuenta de que yo imagino la melodía y la armonía al mismo tiempo, imbécil. Y Bach me hubiera dicho, bueno, usted es un cretino. Yo para la melodía re, fa, do, mi, si tengo enseguida las notas si, sol, la, si, do, mi. Pues sí, porque la melodía en sí no es algo que tienes que pensar, ¿no? Solo sale. Y que las dos cosas surgieran al mismo tiempo implicaría que no pensaras en nada. Pero sí estoy pensando en algo, entonces Sí, pero ojo, es una la cosa está, velocidad muy rápida, como ujú, dices, pero no es al mismo tiempo. no, no es al mismo tiempo. O sea, no podemos pasar de la organización eh, secuencial a la organización espacial. Es muy parecido a la discusión que tuvimos con Carlos Perdomo. Él está viendo en 90 grados, a distinto, el ejemplo que yo estaba dando. Digamos que en el ejemplo que yo estoy dando,
recorremos en este sentido. Y lo que hace Carlos es que, cuidado, yo lo pienso así. Ujú. Y cuando está pensando así, está pensando en armonía. O sea, no podemos simultáneamente estar pensando secuencialmente, quiere decir que voy a hacer una selección de alturas y al mismo tiempo que estoy haciendo esa selección, estoy haciendo otra selección de otras alturas. ¿Cómo decía Bach? Una memoria. ¿Cómo decía Mozart? Otra memoria. Prodigiosa. Sería muy interesante esta conversación con Mozart y con Bach. Seguramente se sentirían ofendidos porque para ellos lo habían aprendido desde antes de hablar casi. ¿No? Pues sí, pues, Bueno, pues pues entonces, estoy de acuerdo. exacto, es como si a García Lorca le dijera, oye, Federico, hay una parte que es tu texto y otra parte es la melodía que trae tu texto. Lo que dices con el texto. A las 5 de la tarde se apagaron los faroles, etc. Es lo que está diciendo. Pero ¿qué tal si lo oímos como melodía? Ay, ay, oh, ay, ay, oh. Hay hay una articulación melódica muy poderosa que es la que va a ir manejando como una melodía. Ujú. Y esa parte es la que nos hace escuchar a García Lorca decir, eso es Lorca, eso es justamente Lorca, cómo suena Lorca. No solamente, a veces ni siquiera importa lo que está diciendo, a veces, o podríamos decir, hasta no importaría lo que está diciendo, lo que fascina es cómo suena. Tenía un oído musical extraordinario, de hecho era un muy buen pianista. Tocaba y armonizaba él mismo las canciones populares españolas, ¿no? Pero esto lleva a esta idea que yo, bueno, sí crees que sí, entonces está complicado. Re, fa, do, mi, si, sol y re, mi, do, mi, si, sol. Nada más yo cambié una altura. Ujú. Ni puse un jaque mate, al parecer. Pues sí, porque lo tuve que pensar, ¿no? Exacto, ok. Ese es el problema. Ya, pero yo te digo, ¿qué escuchas con re, fa, do, mi, si, sol? Pues un do mayor, Ah, será más bien una dominante con séptima encima de un do, ¿no? sí, De alguna manera. sí, más o Re, menos. fa. Sí, pues do, re, mi, fa, sol, todas pegadas y un sí. Ujú, ok. Y si dijéramos, bueno, re, fa es punto y sube 3. Do, mi, punto y sube 3. Como punto y sube, o sea, la Sí, nota sube, sí, que diga sí, la altura. paso la nota re y voy a fa. Re, mi, fa. Brinco al do, digo do, re, mi, también tiene dimensión 3. Y luego hago si, sol, si, la, sol. Sin querer, estaba yo pensando de 3 en 3. Re, fa, do, mi, si, sol. Y tú de alguna manera, re, mi, do, mi, si, sol. Algo estabas haciendo que tiene que ver tu melodía, tenía ya la influencia de la búsqueda de la armonía que estabas pretendiendo. Ujú. Sí, Porque, bueno, exactamente. el re, cualquiera que fuera el acorde, si fuera de fa o si fuera de do, o si fuera de la menor, el re que hace ahí, nada. Está empujando al mi, ¿verdad? Re, mi, ahora sí ya. Re, mi, do, mi, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué nos está indicando todo esto? Que de alguna manera nuestro pensamiento para hacer la melodía misma, eso que pensamos que es muy libre, Primero estamos pensando en la armonía. exactamente, es decir, estás haciendo una melodía arpegiada Ajá. Dentro de porque te la... conviene, porque te conviene. No estaría haciendo, sí, o sea, no te conviene hacer algo tan libre, tan libre, tan libre. Calculo, pero calculo Exactamente, con un porque ojo acá y con otro ojo acá, ¿eh? si hago algo muy libre, entonces empiezo a pensar y me tardo más. Ujú. Y si Y te da pensara menos, las dos cosas al mismo tiempo, no me tardaría. exacto. O sea, si te tienes que tardar más, te da cierta insatisfacción, decir, caramba,
Qué lata, ¿no? Qué lata con este Julio que pone a pensar, o sea, no debe de ser arpegios, ¿no? Oh, qué caramba. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Ya mi espontaneidad, no hay tal espontaneidad. Analizándolo, estabas construyendo por una segunda, y luego por tercera y tercera, ¿no? Ujú. Pues sí, Claro, es había una quinta en medio. a lo mejor dándome cuenta de que hago eso, voy a poder tener más espontaneidad, más libertad. No la vas a tener jamás. Es lo que pasa. No, no digo que tú, es que no podemos contar con esa total libertad. Bueno, pero aunque sea a lo mejor más. Mayor entrenamiento, es decir, nos Ujú, entrenaremos más a nuevos retos, ¿verdad? En ujú. donde no tengamos la respuesta ya eh, anticipada, ¿sí?